Bendiciones. Qué bueno poderles saludar en esta hora a través de este medio, de nuestro devocional con la Biblia abierta. Esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder llegar hasta ustedes y poderles compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. De antemano, muchas gracias por recibir este audio, este video. Y no solamente el recibirlo y el oírlo, sino también el compartirlo, pues puede ser también de ayuda a otras personas. Pedimos que la bendición del Dios del cielo sea sobre cada uno de ustedes y que todo lo que emprendan y hagan con vuestras manos sea prosperado. Son nuestros más sinceros deseos, como siempre, deseando que el Dios del cielo continúe bendiciendo sus vidas en gran manera. Gracias una vez más de verdad por estar allí con nosotros. Quiero en esta hora seguir compartiendo con ustedes este espacio donde hemos venido compartiendo una serie que hemos titulado Una doble porción, basándonos allá en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 9. Y estamos tratando el tema El camino a la doble porción, basándonos allí en la misma cita de 2 de Reyes capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y hay una pregunta que es la que estamos desarrollando en este momento, en estos días atrás, y ya hemos hecho varios audios, varios videos en cuanto a esta pregunta: ¿para qué quería Eliseo una doble porción? Y mirábamos allí y decíamos y compartíamos que Eliseo quería o deseaba o tenía el deseo en su corazón de una doble porción para vivir una vida plena, o sea, estar completo. Era lo que estudiábamos en días pasados y decíamos que el estar completo es el estar en Cristo, es estar completo. Así que la primera respuesta que tenemos y que ya estudiamos, que ya compartimos, del deseo de Eliseo, que por qué o para qué quería esa doble porción. Miramos entonces allí para vivir una vida plena, o sea, estar completo. Pues eso lo vio él en Elías. Él, como discípulo del profeta Elías, miraba en Elías un hombre que estaba completo, un hombre que estaba pleno. Y él quería ser como Elías, pues él era su ejemplo, cómo vivir para Dios. Y ya estudiamos eso, ya lo vimos, y la Escritura dice que en Cristo estamos completos. Y concluíamos con esto de vivir una vida plena, y es la manera como nos enseña la Escritura que Elías estaba ya listo, preparado para ser arrebatado en un torbellino por el Señor. Pues era el deseo, era el propósito, era el plan de lo que Dios quería y deseaba con Elías. Y dice que había el propósito, o tenía Dios el propósito de levantarlo, de llevárselo en un torbellino. Y él vivió esa vida desde el momento de su llamado al ministerio. Dios lo escogió y él vivió para el Señor. Y ya estaba listo, preparado para irse con el Señor, y el Señor lo arrebató. Y esto es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces estamos hablando y compartiendo que la iglesia tiene que estar completa, tiene que estar plena, viviendo para el Señor. Y hablábamos en días pasados de las condiciones que hay para entrar a ese lugar, para irnos con el Señor. Entonces es necesario que analicemos esto y sigamos compartiendo la respuesta al por qué o para qué quería Eliseo esa doble porción. Y aquí entonces encontramos algo de suma importancia y esperamos que te quedes con nosotros para que sigas observando y sigamos viendo esta parte que nos corresponde ahora, y es en cuanto a la pregunta, y la respuesta es, la segunda respuesta que tenemos es para ser un servidor. O sea, Elías era un servidor del Señor. Se había metido de lleno en el servicio a la obra del Señor, al ministerio, a lo que Dios lo había llamado. Y entonces Eliseo veía en él ese ejemplo y él deseaba, él quería
al igual que Elías, también ser un servidor. Servir es algo de suma importancia. Y entonces es allí donde encontramos lo que respondemos a esa pregunta. ¿Para qué quería Eliseo una doble porción? Pues quería esa doble porción, al igual que Elías, para servir, para ser un servidor. Gloria al Señor. Y es ahí donde nosotros necesitamos comprender y entender el por qué o para qué quiero yo o pido algo. En este caso él estaba pidiendo esa doble porción para ser un servidor, al igual que lo era Elías. Y un servidor para el pueblo. Y al igual que Elías, él quería servir. Y entonces servir también al doble. Y la tercera respuesta que tenemos es para tener una entrega total a ese servicio, o sea, al servicio del Señor. Entonces, mis amados hermanos que están allí en línea con nosotros, gloria al Señor, quiero seguir compartiéndoles esta gran bendición. Hoy vamos a hablar entonces de las cualidades y características de un servidor. ¿Y qué es un servidor? Entonces, vamos a analizar primero las cualidades. Y podemos entonces decir que si se necesitan cualidades para servir, entonces esto indica que no cualquiera puede servir, no cualquiera es un servidor. Si nos vamos a los dones, el servicio es un don. Y para poder servir, tengo que tener el don de servicio. Y cuando estamos hablando de las cualidades y características de un servidor, yo quiero irme al libro de los Salmos en esta hora y luego irme al libro de los Hechos. Y en el libro de los Salmos encontramos a un hombre que estaba sirviendo cuando Dios lo llamó. Estaba trabajando al igual que Eliseo cuando Dios lo llamó. Y en este caso encontramos a un hombre llamado David. En el capítulo 78 del libro de los Salmos, los versículos 70 y 70 al 72 dicen lo siguiente: eligió a David su siervo, es Dios el que eligió a David, lo conoció, lo llamó y dice que lo eligió y dice y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Tremendo esto que encontramos aquí. Ojalá que usted esté atento a esta bendición. Yo le digo siempre al Señor: Padre, abre mi corazón, abre mi entendimiento, mi corazón para atesorar tu palabra y mi entendimiento para entenderla. Siempre es mi oración cuando le pido al Señor. Y cuando tomé este pasaje como base para el tema que vamos a tratar el día de hoy, me llamó tanto la atención cuando hemos venido hablando del llamado, cuando hemos venido hablando de que Dios nos llama y hablamos del llamamiento, del llamado a la salvación, que Dios nos llamó para salvarnos y somos salvos en el Señor, pero entonces estamos abiertos siempre al llamado, pero muchas veces a las condiciones de ese llamado no nos abrimos. Y es ahí donde quiero enfocarme en esta hora, porque son las cualidades y las características de alguien que le sirve o está dispuesto a servirle al Señor. Y en este caso encontramos a David. Mira la escritura, la palabra de Dios juntamente conmigo, donde la Biblia aclara y dice que Dios eligió a David. Dice, eligió a David su siervo y dice que lo tomó de la majada de las ovejas. O sea, lo elige y lo toma. Te hablaba en estos días cuando alguien nos llama, en este caso el llamado del Señor para nosotros, Él nos llama, entonces Él nos llama es con propósito, con planes. Y hay un propósito y hay un plan de Dios para con nosotros. Y Él quiere que seamos salvos, pero quiere que sirvamos en la obra. O sea, seamos servidores. En este caso está encontrando o vio a un hombre que estaba allí pastoreando unas ovejas. Y cuando él pastoreaba las ovejas, dice que lo tomó a él de allá, de detrás de las ovejas. Y no solamente dice que lo eligió, sino que lo tomó.
Entonces, eso era lo que te hablaba y te decía cuando el Señor dice claramente en su palabra, llamado y escogido. Entonces, tú tienes que ser elegido. Y dice que lo eligió, lo tomó de allá de atrás de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas. Ahora dice, lo trajo de allá, de detrás de las paridas, y dice, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, para que apacentase. O sea, hay un propósito por el cual se ha llamado. Ya te hablaba del propósito de llamado a la salvación y ahora vamos a hablar del propósito del servicio. David estaba sirviendo, David estaba trabajando, pero de allá Dios lo escogió con un propósito. No lo sacó de un lugar donde estaba laborando, de un lugar donde estaba trabajando, donde estaba haciendo su labor pastoreando las ovejas. No lo llamó para dejarlo allí quieto y solamente lo llama y no lo pone a hacer nada. Al contrario, le dice y lo llama es para que él, escúchame bien, hay allí un propósito. Lo tomó de allá para que apacentase a Jacob, o sea, al pueblo de Israel. Y dice que ese pueblo de Israel es la heredad de su pueblo. Yo no sé en este momento usted qué está pensando o para qué lo llamó el Señor. Pero yo quiero decirte, sobre todo a los ministros, sobre todo a la gente que tiene a gente a su cargo, recuerda que la heredad es del Señor. Él tomó a David y le entrega su pueblo, le entrega a Israel. Y Israel es heredad del Señor, no es heredad de David. Él hacía parte de ese pueblo, él hacía parte de esa heredad. Y entonces debía entender que lo que estaba haciendo era administrando la heredad del Señor. Y para eso lo llamó el Señor. Versículo 17. Y entonces él hizo o trabajó lo que el Señor le dijo que hiciese o para qué lo llamó el Señor. O sea, empezó a ejecutar el trabajo para el cual el Señor lo llamó. Y dice que los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Eso es en cuanto a David, que es llamado y tomado de allá, de detrás de las ovejas, para que dirija al pueblo de Israel. Ahora, mira lo que sucede allí en el libro de los Hechos, ya con la iglesia. Y la palabra habla allí de algunas cualidades y características que debe tener el servidor, que debe tener la persona que sirve al Señor. Y el libro de los Hechos, el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6, dice lo siguiente. Está hablando aquí, gloria a Dios, de los que fueron elegidos como diáconos para el servicio del Señor. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, escucha bien, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Amado, escúchame bien en esta hora. Usted que está allí con nosotros, en el nombre de Jesús. Una de las cualidades o características importantes de un servidor es la humildad. Una de las cualidades o características importantes de un servidor es la humildad. Y es la primera característica que el Señor nos dice
que aprendamos de Él. Y es tanto lo que tenemos que aprender de la humildad que el Señor se pone de ejemplo. No hay en esta vida persona que sirva que no tenga la característica o que no tenga la cualidad de la humildad. Porque la humildad no te hace más que nadie, tampoco te hace menos. Antes, por el contrario, entre más sencillo y más humilde usted sea en el ámbito en el que se rodea, cualquiera que sea el liderazgo que usted tiene que aprender como cristiano, como hijo de Dios, una de las cualidades y características que tenía nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por eso es aquí que estábamos hablando ahora día y seguimos compartiendo sobre el llamado. Y somos accesibles, o tenemos el deseo de servir al Señor y entonces nos disponemos a oír el llamado. Pero cuando vienen los propósitos por el cual fuimos llamados, muchas veces no atendemos entonces a ese llamado. Y es ahí donde tenemos que aprender del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ponga en nosotros eso de lo que hemos hablado ya, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, para que nosotros podamos liderar con firmeza, con seguridad, con amor y sobre todo con humildad. Y el Señor dice en su palabra, gloria al Señor, en Mateo capítulo 11, verso 29, y expresa lo siguiente. Jesús hablando, dice la Escritura, gloria al Señor, venid a mí, dice el Señor, versículo 28 del capítulo 11 de Mateo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos han venido al Señor? La iglesia ha ido al Señor y la iglesia ha descansado en el Señor. Entonces dice el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El líder, el hombre que lidera, el líder, la mujer que lidera, el servidor debe ser una persona humilde, una persona con disposición de servicio, una persona con cualidades y características que las miramos allí en Hechos capítulo 6, y voy a volver a analizarlas, a mirarlas y a enumerarlas o nombrarlas. Y dice el escritor del libro de los Hechos en el capítulo 6 que escogieron a estos varones, y dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Allí encontramos una cualidad y característica en este hombre. Y dice, no solamente lleno de fe, sino que también del Espíritu Santo. Y entonces eligieron a otros más con él, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Escucha bien, hombre de fe. Ahora dice el versículo 3, cuando ellos le dicen, busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y dice, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Esta gente son las que están capacitadas para poder liderar y suplir en cuanto a la necesidad que hay para poder ejecutar y hacer la obra a la cual se necesita. ¿Cuál era la necesidad? Había una situación tremenda en ese momento, y dice allí que habían unas personas que estaban murmurando, y dice la palabra más conciso allí, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Ese término está ahí como para que nosotros lo tengamos en cuenta en este momentico. No lo vamos a desmenuzar porque no es el tema, pero sí tenga en cuenta cuando algo está andando mal,
que no está bien y comienza la gente a comentar, a decir o a hablar en cuanto a la situación que se está presentando. En este momento se está presentando algo y la gente comienza a hablar. Y dice allí, murmuración de los griegos contra los hebreos. Los gentiles estaban hablando contra los del pueblo de Israel, contra los hebreos. Y allí había la iglesia, ya estaba compuesta la iglesia por gentiles y por hebreos. Y dice que la murmuración era, o lo que comentaban era, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había una recolección y esa recolección se distribuía entre los hermanos. Y entonces los griegos se dieron cuenta que estaban desatendiendo a las viudas de ellos. Y ellos comenzaron entonces a hablar por esta situación. Entonces hubo un grupo que estaba allí, que es el grupo de los 12 discípulos. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No podemos ahora nosotros dejar de hacer esto, de estar ministrando la palabra y entonces irnos a hacer lo que le corresponde a otra persona que lo pueda hacer. Ahora lo están haciendo mal, vamos a tratar de que se haga bien. De pronto está faltándonos personal, vamos a capacitar más personas, vamos a llamar más personas, vamos a traer más personas. Y entonces ellos dicen y dan la orden, busquen, pero no cualquiera. Ojo a esto que está aquí, no cualquiera. Busquen a personas llenas del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Y cuando vamos a deliberar, y cuando vamos a repartir, y cuando vamos a compartir, tenemos que tener mucha sabiduría. Es más, con el simple hecho de usted compartir en su congregación, que tengan un agasajo, o que tengan, qué sé yo, una fiesta, cualquiera que sea, y a usted le toca de repartir, compartir, usted tiene que compartir y repartir con equidad. Y eso es a través de la sabiduría. Y no haciendo acepción de personas, y no cortando el pedazo más grande, que era lo que se presentaba allí. Tenga cuidado con eso. O sea, no todo el mundo sirve para eso, para el servicio. Entonces allí encontramos a ese grupo de personas y esa cualidad que estamos mirando es la característica, la cualidad de la humildad. Seamos humildes en todo lo que emprendamos y en todo lo que hagamos. Tengamos humildad, tengamos la paciencia, la capacidad, pues Dios nos va a dar la sabiduría para hacerlo. Si usted no tiene la capacidad de ser humilde, aún para soportar señalamientos y quejas, manténgase quieto, porque muchas veces nosotros, en vez de ejecutar, hacer las cosas bien, entonces lo que hacemos es que cuando alguien murmura y dice algo de nosotros, lo que hacemos entonces es que nos disgustamos. Y ya voy a dejar tirado el cargo que me dieron porque a fulano no le gustó. No, déjame decirte que el compromiso tuyo, bendito sea Dios, el compromiso tuyo no es con el hombre. El compromiso tuyo es con Dios. Entonces tienes que pedirle a Dios que te dé la capacidad, porque si Él te llamó para eso, Él no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar. Te va a dar la capacidad, te va a dar la sabiduría, te va a dar las estrategias, la forma, la manera de cómo hacer las cosas, de cómo liderar, de cómo hacerlo. Porque estás tratando con su heredad, estás tratando con su pueblo, estás tratando con sus hijos, no estás tratando con cualquier grupo de personas. Así que, amado, amada que me escuchas, en el nombre de Jesús, estamos allí ahora en este momento compartiendo esto de la doble porción de la cual pidió Eliseo. Y de pronto decimos, no es que Eliseo pidió la doble porción porque él quería tener poder, así al igual que Elías, y que descienda fuego del cielo. No. Él estaba viendo en Elías un hombre de buenas características, un hombre con buenas cualidades. Y ya te las dije, y la primera cualidad que vio era que un hombre que vivía pleno, que estaba sometido
al ministerio, a la obra del Señor, que estaba sometido al pueblo y que hacía caso a la voz de Dios y que atendía al llamado de Dios. Y eso era lo que Eliseo quería. Yo veo en este hombre un servidor. Yo quiero ser servidor como él. Que él veía en Elías un hombre de Dios, un hombre de servicio, un hombre servidor. Y entonces él decía, yo no voy a reemplazar a cualquiera. Recalco, no voy a reemplazarlo por reemplazarlo. Voy a reemplazar a un varón de Dios, voy a reemplazar a un siervo del Señor. Entonces yo tengo que tratarme de ser lo mejor posible. Entonces él decía, yo quiero servir al doble de lo que sirvió Elías. Amado, amada que me escuchas en esta hora, espero que estés conmigo en otra oportunidad para poder atender lo que Dios quiere para nosotros. Para poder decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. Al igual que dijo aquel profeta que se le atribuye a Cristo cuando dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor nos llama, que nos llama con esos propósitos, Él nos va a dar los parámetros, nos va a decir el para qué nos llamó. Dios no llama por llamar, Él llama con propósito. Entonces, si estás atento a atender al llamado y decir, sí Señor, aquí estoy en ese llamado, entonces también puedes decirle, Señor, ahora viene lo que respecta en cuanto a lo que es el llamado, lo que hay que hacer. Y es ahí donde entonces decido si acepto el llamado para servir al Señor. El llamado al Señor, al servicio del Señor, es algo muy especial. Yo creo que no hay nada tan favorable y tan especial para el ser humano que servir. Y servir al Señor, servir a los demás, es de gran bendición. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.